antes de la creación y el caos del universo. Buenas. Buenas. Perdone, ¿cuáles son los especiales del día de hoy? Sopa de maíz con pollo, arroz frito con camarones y lasaña navideña. ¿Qué precio tiene la sopa de maíz con pollo? 4,50. Y si pido una sopa de maíz sin pollo, ¿qué precio tiene? 3,50. Tráigame la sopa de maíz sin pollo. Gracias. Oye, tranquila, ¿qué pasa? Que te veo estresada. ¿Cómo que qué me pasa? Me pasan miles de cosas. ¿Ah? Número 1, estoy trabajando en Navidad. ¿Qué tal? Número 2, el restaurante está repleto de gente, pero es que a mí me viene a tocar un viejo vagabundo que además se pasa miles de horas contando limosna para pedirme una sopa de maíz sin pollo. ¿Qué te parece? Bueno, mira, te digo, así es esto. Sí, ok, así es esto, pero es como que demasiado. Mira, él me está llamando. No, yo no estoy para él ahora. Hazme un favor, sí. Tranquila, ándale no te y preocupes. cóbrale y dile voy. que yo estoy ocupada. Ok, ¿Ok? a ver si paga, ¿eh? Ay, perdón. No hay problema, tranquilo. Gracias. Oiga, ¿tiene un bolígrafo que me... Gracias. Lucía, por favor, cuando termines, necesito que limpies la mesa 4, que tenemos un grupo de 20 personas. ¿La 4? Sí. Ok. No me alcanzó para el pollo, pero aquí le dejo su propina.
Feliz Navidad. Jesús la prueba, el amor a nuestra vida. Humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir todo mi corazón. Te amo a ti, más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Por humildad y sencillez, a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti, no hay más que decir. Mi vida, la tuya, es la prueba de mi amor por ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Hola chicas, ¿cómo estamos? Parece mentira que estemos en el segundo año con esta virtualidad, pero Dios nos dio la memoria como recurso, así que yo en estos momentos trato de recordar sus caras, sus lugares en las sillas, trato de imaginar sus voces, sus risas y trato de sentirme parte de este cuerpo
que formamos en esta iglesia de esta manera. Así que, bueno, seguimos como todo este mes con este tema tan interesante y tan interminable como son los frutos del Espíritu Santo. Pero yo quisiera hacer una pequeña introducción para recordar algunas características del Espíritu Santo, para revalorizar esta persona que tenemos dentro nuestro, que es el Espíritu Santo. Desde la creación, por la palabra del Señor, fueron creadas todas las cosas. Por el soplo de su boca, dice la palabra, fueron creadas las estrellas. En hebreo, soplo es Espíritu Santo. Así que los dos grandes agentes de la creación fueron la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. La presencia del Espíritu Santo es desde siempre, como lo fue Dios, que no tiene principio ni fin. El Espíritu Santo fue el soplo, la vida de la creación, y fue el soplo y la creación del hombre. El Espíritu Santo también capacitó e inspiró a todos los hombres, a los héroes de la fe del Antiguo Testamento. En 2 Pedro 1:20 dice: ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo también cumplió en esos héroes de la fe la inspiración de la palabra de Dios en cada uno de ellos. Ellos hablaban en nombre de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Así que hasta ahora tenemos un Espíritu Santo creador, un Espíritu Santo que inspiró a los hombres del Antiguo Testamento, a los hombres de Dios del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo también fue la única fuente de poder en el ministerio de Jesús. Y vemos en Hechos 10:38 que dice: saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Este Espíritu Santo fue el poder que el Padre puso en Jesús para todo lo que tenía que hacer, y era hacer el bien, sanar enfermos, dar de comer. Pero en Corintios, Pablo habla con los corintios y les dice, en el contexto de que los corintios estaban teniendo algunos problemitas de inmadurez espiritual y algunas divisiones, unos eran de Pablo, los otros eran de Apolos. Y entonces Pablo les dice, llamándoles un poco la atención: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Acá Pablo se está refiriendo a este templo colectivo que es la iglesia, ese lugar o esa circunstancia en donde estamos 2 o 3 reunidos y Dios está con nosotros y el Espíritu está presente, ¿no es cierto? Este es el templo colectivo y esta es una muy buena pregunta para que nos hagamos hoy. ¿Sabemos como iglesia de Mariano Moreno que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo habita entre nosotros? Pero Pablo continuó en 1 Corintios 6:19 y le hablaba a los corintios, pero refiriéndose en otro contexto. Les hablaba de sus propios cuerpos, que eran moradas del Espíritu Santo, porque los corintios estaban usando sus cuerpos de manera pecaminosa, fornicaban, y les decía que eso que hacían hería sus cuerpos, dejaba una huella en sus cuerpos. Y entonces Pablo también les pregunta: ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? ¿Acaso sabemos nosotras, acaso sé yo, Silvana, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en mí y que he recibido por parte de Dios? Cada una puede formular esta pregunta después y poner su nombre. Porque nuestros cuerpos son morada del Espíritu Santo. Y para cada creyente el Espíritu Santo es un recurso ilimitado. Es una fuente de agua viva. Es vida, es soplo. Y todo eso mora en nuestros cuerpos. En Juan 14, 25, 26
Jesús habla con los discípulos. Los discípulos estaban confundidos porque Jesús les decía que se iba con el Padre y los discípulos querían que se quedara con ellos, querían seguir disfrutando de su presencia, de escuchar su voz, querían seguir participando de sus milagros, de sus sanaciones, de dar de comer a todos, multiplicar los panes y los peces. Pero Jesús les dijo a sus discípulos antes de ir al Padre: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, otra traducción habla de Paracleto, de sostén, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos. Y ahora quiero hacer un paréntesis y una comparación. En este momento de cuarentena, que vamos por el segundo año, donde nos fue quitada la posibilidad de reunirnos como iglesia, como templo colectivo, donde no nos pudimos abrazar, ni darnos la mano, ni escucharnos de cerca, ni orar juntos, ni alabar juntos, ni levantar las manos juntas. Entonces Jesús nos dice que nosotros tenemos un Consolador y que tenemos el Espíritu Santo que es morada en nuestro cuerpo. Así que nosotros, en el lugar donde estamos, a donde vamos a comprar, en la sala de espera del médico, en el sanatorio, en el hospital, en el supermercado, con un vecino, somos templo del Espíritu Santo. Y donde vamos con nuestro cuerpo, el Espíritu Santo va con nosotros. Así que cuánta responsabilidad, pensando en frutos del Espíritu Santo, tenemos en este momento, que aunque no tengamos templo colectivo, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y somos un templo que puede ser de gran testimonio y que puede dar los frutos del Espíritu Santo que podemos tener con la ayuda de Dios. En Gálatas 5, 22, 23, ya lo hemos recordado con las otras chicas que hablaron antes que yo, se enumeran todos estos frutos del Espíritu Santo. Pero la versión Reina Valera refiere que es el fruto del Espíritu Santo. Es el fruto. Cuando nosotros nos apropiamos de la obra redentora de Dios para nuestra vida, la obra que Dios hace en nosotros es una obra de unidad, una obra de integralidad, una obra coherente con Dios. No viene por partes, no es una parte más importante que la otra. A nosotros el Señor nos salva y nos cambia de identidad, porque ahora tenemos el derecho de ser llamadas hijas de Dios. Así que el fruto del Espíritu Santo entra a formar parte de nuestra vida, contamos con Él, es parte del regalo, es parte de la gracia de Dios. Y entonces de esto se trata, de la nueva identidad en Cristo. Ningún fruto puede existir separado del otro. No podemos tener más amor y menos paciencia, ni podemos ser más buenos y tener menos amor. La coherencia de Dios en nuestra vida es el fruto del Espíritu Santo. Y si un día nosotros nos levantamos a la mañana y después del día anterior, que no estuvimos muy bien, y nos proponemos ser más buenos, o nos proponemos tener más amor, o nos proponemos tener más paciencia, entonces después de estas propuestas que a veces nos hacemos, que queremos planificar nuestras emociones, llegamos a un fracaso moral, llegamos al legalismo, llegamos al cansancio y al desánimo, porque sería como intentar convertir el fruto en obra o la gracia en un esfuerzo humano. No se trata el fruto del Espíritu Santo de esto. La vida en el Espíritu Santo, nuestra vida interior es dinámica, es perpetua y es constante y depende, lo digo lento porque es tan profundo lo que yo quiero compartir, depende de nuestra relación vital y directa con Dios. De nuestra relación vital y directa con Dios. Esto no tiene que ver con el resto de las personas que me rodean ni con las circunstancias que estoy viviendo, tiene que ver con esa intimidad que logro tener con Dios en el día a día. El fruto del Espíritu Santo no es un agregado. Cuando nosotros
somos transformadas por el Espíritu Santo, no cambiamos de personalidad ni de carácter, no es un lavado de cerebro. Dios permite que podamos tener la esencia, que podamos ser las mismas que Dios nos creó y que nos pensó antes de estar en la panza de nuestras mamás. Lo que hace el Espíritu Santo es transformar ese carácter y esa personalidad. Es tratar con la ayuda del Espíritu Santo del dominio de todas esas cosas para que se transformen a la imagen de Cristo. Y esto es un proceso dinámico que no se termina nunca, hasta la eternidad. Y bueno, a mí especialmente me tocó en la sucesión de los frutos del Espíritu Santo, me tocó hablar de la fe y de la humildad. Los separamos a estos frutos para pensar en ellos, para repensar un poco en la función que esos frutos tienen para nuestra vida, en la utilidad que esos frutos tienen para nuestra vida y para que sean razón de agradecimiento y de oración a Dios, para que podamos tener esos frutos como parte de nuestra vida. Hemos visto un videíto. La música es como medio tétrica. Pero yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y entonces pensando en este videíto, en este muchacho que está parado en el borde de una piedra, que se le está derrumbando el piso porque mira para atrás y se le está moviendo el piso claramente. Entonces él clama a Dios pidiendo ayuda. Y Dios le dice, saltá. Pero él le dice, no puedo saltar. Racionalmente me caigo, me rompo la cabeza en todos los huesos. Saltá, le dice Dios. Pero es que vas a tener que hacer un milagro, porque yo no puedo saltar. Saltá, le vuelve a decir Dios. Y este muchacho salta. Y en esta música tétrica nos quedamos viendo qué le va a pasar. Cae en una columna preparada por Dios, con una escalera, con una flecha que indica hacia dónde dirigirse. Y de esto se trata la fe. La fe no es racional. La fe es el comienzo, el principio y el proceso en la vida del cristiano. Es el comienzo porque sin fe es imposible agradar a Dios y porque la fe es el puente que nos acerca a Dios y que nos permite apropiarnos de esa obra redentora que Dios tiene para nuestra vida, de la cual es parte el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que la fe también es el proceso, por eso es un fruto del Espíritu Santo, porque es parte de nuestra vida cristiana, de cada momento, de cada segundo. La fe no es
una virtud que se ejercita cuando estamos en una prueba difícil. De hecho, la ejercitamos más. La fe es una forma de vida. Así debería ser, ¿no? La fe es el día a día, es la forma en que pensamos, la forma en que oramos. Y nosotros tenemos fe a un Dios que es fiel. Por eso fe y fidelidad están tan relacionados. Dios es fiel. Y si nosotros fuéramos infieles, dice 2 Timoteo 2:13, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es en esencia fiel. En Hebreos 11:1 también nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Seguramente este muchacho que estaba al borde, que se estaba por caer, y nosotros podemos, cada una de nosotras, pensar en algún momento de la vida en donde estuvimos al borde de la vida, al borde de las decisiones, al borde de distintas circunstancias. Y la fe la pudimos practicar aunque no veíamos nada y no teníamos convicción de nada, pero teníamos fe. Porque por fe andamos, no por vista. La fe no se trata de creer en lo que vemos, se trata de creer en aquellos que no vemos. La fe es mucho más que creer en algo, como yo les decía, es una forma de pensamiento, es una forma de vida. En Hebreos 11:6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. La obra de Dios fue tan completa que cuando Él nos creó, también nos creó con la capacidad de tener fe, con el don de la fe, y eso es parte de la gracia de Dios. Porque si no, no seríamos capaces de tener fe, y entonces no seríamos capaces de agradar a Dios. Nada se escapó de la mente de Dios. Nos creó completos, íntegros, para poder tener una relación íntegra con Él. Y la fe es el principio de nuestra vida cristiana y es el proceso que acompaña toda nuestra vida. En Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Así que esta fe, como decíamos, es un proceso en el que Dios es la fuente de alimentación de esta fe permanente. Por eso, como decíamos, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo están en nosotros en la medida que nosotros practiquemos una relación personal y vital con Dios. Y esta relación tiene 4 áreas muy importantes. La primera es la palabra de Dios, la segunda es la oración, la tercera es la comunión, este templo colectivo del que hablábamos, y la cuarta es el servicio. Esta es la vida cristiana dinámica que tenemos. Dios nos habla y nos enseña a través de su palabra y alimenta esta fe. En la oración también alimenta nuestra fe, porque nosotros oramos y tratamos de orar aquello que es voluntad de Dios. La comunión, esto que nos falta ahora, pero que nosotros nos reinventamos de esta manera y de otras tantas maneras, la comunión en la familia de la fe es vital, porque el Señor nos bendice a nosotros y nosotros multiplicamos la bendición. No podemos ser egoístas, quedarnos con toda la bendición de Dios para nosotros. Por eso la importancia de la comunión y del servicio a los demás, porque entonces es cuando entran en juego y los frutos del Espíritu Santo llevan frutos eternos, frutos de salvación, frutos espirituales, porque para eso estamos. Ese es el propósito de Dios cuando puso a nosotros el Espíritu Santo y Consolador. Como le dijo a los discípulos, para que el Espíritu Santo, que el Consolador les enseñe lo que hemos hablado, les recuerde lo que hemos hablado. Así que bueno, este círculo de la fe que inicia con fe, que es el puente que nos acerca a Dios, a través del cual nos apropiamos de la obra redentora de Dios, es totalmente obra de Dios. Comenzamos con fe y Dios se ocupa de alimentar la fe
de nuestra vida cristiana día a día. Y lo hace a través de su palabra, a través de la oración, de la comunión con los hermanos y del servicio. El otro fruto de la fe es la humildad, ¿no? Es una palabra bastante desacreditada hoy en el mundo y en la sociedad en que vivimos, porque está muy relacionado con el pobrecito, con el que se deja dominar, y la humildad no tiene nada que ver con eso para el mundo cristiano, para la vida de un cristiano. La Biblia habla absolutamente de otra humildad. Pero como buena maestra jardinera, necesito dibujitos, porque un dibujo vale más que 1000 palabras, como les decía. Y entonces quiero leerles algunos principios sobre la humildad que están muy bien representados en estos dibujos. El primero dice que ser humilde es reconocer la verdad, que no soy más una criatura de Dios imperfecta y necesitada, y que uno cae una y otra vez en el pecado. Pero a la vez reconocernos que somos criaturas amadas infinitamente por Dios, redimidas por Él y llamadas a dar frutos en nuestra vida. Y acá tenemos a la ovejita que el buen pastor fue a buscar porque se había perdido. ¿Y cómo logramos esta humildad? Y acá dice un principio muy lindo, muy importante. Dice, para ser humilde es necesario mirarme a mí mismo de cara a Dios y no de cara a los hombres. Saber lo que Dios hizo en mi vida, reconocer esa transformación que Dios hace en mi vida, hace que nos valoremos, y eso es mirarnos de cara a Dios. Pero, ¿qué pasa con la falsa humildad que a veces anda por ahí? Y dice, no somos humildes cuando queremos aparentar serlo, cuando buscamos el último lugar, cuando hablamos de nuestros defectos, pero por dentro, en realidad, no lo creemos. Cuando no cedemos nunca, queriendo hacer siempre nuestra voluntad, cuando no aceptamos la crítica de un amigo ni una corrección de alguien superior. Eso no es humildad. La verdadera humildad es reconocer con realismo todo lo bueno y lo malo que hay en mí. Y después tomarlo en mis manos y saber que yo solo no puedo hacer nada con ello. Pero con la ayuda de Dios puedo aumentar mis cualidades y corregir mis defectos para poder realizar la voluntad de Dios en mi vida. Cuando me reconozco a mí misma y sé cuáles son mis fortalezas y debilidades, entonces las fortalezas las pongo a los pies de Cristo y las debilidades oro por ellas para poder transformarnos. Por eso es tan necesario conocerse. Por eso es humilde saber cuáles son las fortalezas y debilidades, para saber cómo orar y para saber con qué dispongo para poner a los pies de Cristo. Y estos dones o estas fortalezas que tengo también son obra de Dios en mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la humildad? Dichosos los humildes porque recibirán la tierra por herencia. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:5, Dios declara una bienaventuranza para aquellos que reflejan esta cualidad y les promete que ellos heredarán la tierra prometida. Esta bienaventuranza está tomada del Salmo 37:11, que dice: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundante paz. No cabe duda que la humildad es estimada a los ojos de Dios, ¿no? El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Son los humildes que ganan el favor de Dios. Cuando nosotros realmente somos sinceros y humildes y nos entregamos y nos rendimos y dejamos de pelear, de patalear, de manotear, ahí el Señor obra y entonces ahí ganamos el favor de Dios.
Si nos mantenemos altivos, independientes, tomando decisiones según nuestros criterios, Dios mira de lejos, porque nosotros no lo buscamos. Cuando realmente somos humildes y sabemos reconocer nuestras debilidades, y entonces no solamente que Dios nos perdona, sino que ganamos para nuestra vida el favor de Dios. Pablo en Efesios 4:1-2 dice: por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes, como lo somos nosotras. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantenerse siempre unidos por la ayuda del Espíritu Santo. La humildad mejora nuestras relaciones interpersonales. Por eso viene diciendo, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor, porque está muy relacionado. Cuanto más humildes somos, mejores relaciones tenemos con las personas que nos rodean, que es exactamente lo contrario que nos dice la cultura, ¿no es cierto? No, humildad no, tenés que pelear, tenés que buscar el primer lugar, nadie lo va a hacer por vos valés. Ese es un poco el mensaje del mundo. Sin embargo, ser humildes y amables nos mantiene siempre unidos, porque el Espíritu Santo ayuda a que así sea. En Romanos 12:3 leemos: por el encargo que Dios me ha dado, dice Pablo, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación. Esto es humildad. No se trata de agrandarme, ni se trata de tener baja autoestima y creer que no puedo, que mejor lo hace el otro, que el otro tiene más virtudes, que yo no. Simplemente es pensar lo que tenemos que pensar de nosotras mismas. Y esto, como les decía, nos permite orar por aquellas cosas que tenemos que orar y nos permite poner a los pies del Señor aquellos dones que Él nos dio a su disposición. En Mateo 11:29, Jesús está diciendo, estas son palabras de Jesús a nosotras: acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, y así encontrarán descanso. Cada una de nosotras sabrá lo que tiene que aceptar. Cuál es el yugo, cuál es la situación que vive, o el momento por el que está pasando, o la prueba que tiene. Rechazar y oponerse a eso no nos hace descansar. En cambio, cuando somos pacientes y de corazón humilde, y esto lo está diciendo Jesús de sí mismo, así que tiene que ser un fruto del Espíritu Santo para nuestra vida. Cuando somos pacientes y somos humildes, descansamos. Porque entonces, como les decía, dejamos de patalear, de quejarnos, de dar manotazos, nos rendimos y escuchamos la voz de Dios para nuestra vida y así descansamos. Y esto se llama paz. Así que, chicas, disponemos de todos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra dependencia con Dios hace que esos frutos sean una realidad en nuestra vida. Así que agradecidas de tener un Dios tan integral, que hizo por nosotras una obra completa, maravillosa, y así nos tenemos que ver, de cara a cómo nos ve Dios. Y poner a los pies de Dios todas nuestras fortalezas que también Él nos dio, y orar por aquellas debilidades para que el Señor nos ayude, nos asista. Esperemos ejercitar todos los días, porque esto es cada mañana, la paciencia y el corazón humilde, porque así hallaremos descanso. Les mando un abrazo, espero que no se olviden de mis dibujitos, que para mí como maestra son importantes, y espero verlas prontito, juntas en la iglesia, ¿sí?
Capaz que el domingo nos vemos. Un abrazo grande para cada una de ustedes. Chau, chau. Antes de la creación y el caos del universo,